Hola a todos, bienvenidos a esta cursada 2020 de la Cátedra Historia Social de la Psicología. Les habla la profesora Ana Elisa Ostrowski en este primer teórico y aquí les presento algunas fotos que tenemos de los integrantes de la materia para que nos vayan conociendo, aunque sea por este medio, hasta que se reanuden las clases presenciales. ¿Qué actividades y espacios tenemos en la cátedra? Tenemos las clases teóricas, los espacios de trabajos prácticos donde ustedes se van a conectar y van a interactuar con los ayudantes que han elegido en sus horarios y van a trabajar las guías. El espacio de seminario que va a estar subido y grabado, no, al revés, va a estar grabado y subido como este teórico, va a estar a mi cargo. Y vamos a ver el punto 4 de cada módulo relativo a cuestiones de género. Y también tenemos el canal de YouTube donde vamos a subir los teóricos y también videos que consideramos relevantes como fuentes históricas o porque están vinculados a temáticas específicas de nuestra materia. Para integrar la materia necesitamos tener a mano el programa de la asignatura, porque en el programa está la fundamentación pedagógica. El cronograma es muy importante porque el cronograma detalla semana a semana los contenidos tanto de teóricos como de trabajos prácticos. El documento de presentación de la asignatura, porque presenta temas y problemas que vamos a ver a lo largo de toda la materia. Y el glosario de términos de la asignatura, donde pueden encontrar algún vocabulario, alguna palabra que les ofrezca dudas o que sean específicos como términos metateóricos, que son términos que quizás tengan alguna dificultad porque no los manejamos en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Cómo se aprueba la materia? Con actividades integradoras al final de cada módulo, con un examen que se toma en diciembre, con su recuperatorio, por supuesto, con la asistencia a clases, que en este caso va a estar dado por la participación en sus horarios de trabajos prácticos y su participación en los foros. Y nos parece muy importante tener a mano, para aprobar la materia, para hacer una buena cursada, el programa de trabajos prácticos, donde está la fundamentación pedagógica, el cronograma que les va a permitir organizarse, y les puse con rojo y con mayúscula la lectura. Es una materia muy larga que tiene textos en ocasiones escritos hace 100 años, que no son de fácil abordaje y que implican una lectura a conciencia, paulatina, progresiva. Por eso es muy importante que estén al día con la lectura de los materiales. ¿Cómo está compuesta, organizada la asignatura? Tenemos un módulo 1 donde vemos los orígenes de la psicología como ciencia y como profesión, distintos orígenes, y también vamos a ver problemas historiográficos que hacen a cómo abordar la historia de la psicología. Cómo hacer historia. Hay diferentes formas de hacer historia y por lo tanto el módulo 1 y sus problemas van a atravesar todos los demás módulos de la asignatura. En el módulo 2 vamos a ver las perspectivas científico-naturales, aquellas psicologías que se autopercibieron como ciencia natural y como tales asumieron los métodos de las ciencias naturales. En el módulo 3 vamos a ver las perspectivas psicodinámicas, aquellas tradiciones que nacieron de la observación clínica, del estudio con pacientes, con enfermos, en otro tipo de ámbitos que no han sido los ámbitos académicos de las universidades, sino los ámbitos de los hospicios, de la consulta privada, de la clínica. Las perspectivas neofenomenológicas son las que vamos a ver en el módulo 4, que son aquellas psicologías que abrevan en raíces filosóficas fenomenológicas, kantianas, que tienen que ver con una tradición centroeuropea en los dos modelos de la mente que vamos a ver hoy. Y por último, el módulo 5, donde vamos a ver el desarrollo de la psicología en Latinoamérica y particularmente en Argentina. Nos parece muy relevante ver cómo se desarrolló la psicología en nuestro país, cuándo se crean las carreras y también cómo se da la psicología en Mar del Plata, cuándo se crea nuestra carrera. Se cierra durante la dictadura cívico-militar en 1976, luego se reabre. Que estén ustedes en este momento escuchando este teórico tiene que ver con una serie de cuestiones
relacionadas con cómo nace la profesión, cómo se crea la carrera, se abre, se cierra. De Escuela Superior de Psicología en Mar del Plata pasa a facultad en 1996 y todo ese recorrido hacia la historia de la psicología a nivel local y está relacionada con el desarrollo del devenir de la disciplina a nivel nacional y a nivel mundial. Nos parece muy importante este módulo quinto para situarnos en el concierto de los demás países. La historia de la psicología es fundamentalmente lo que pasa aquí, ¿no? En nuestra geografía. Y señalamos, que ya se dijo, que en el punto 4 de cada módulo va a haber cuestiones relacionadas con las perspectivas de género, cómo cada una de estas tradiciones trató o abordó el tema de las mujeres, el tema de la diferencia sexual, el tema de la construcción del género. Eso lo vamos a ver en los respectivos seminarios. Ahora vamos a comenzar con el módulo 1, donde vamos a ver la historia de la psicología, qué es historia crítica, qué sentido tiene curricularmente, qué sentido tiene la historia para la formación de psicólogos y cómo se construyó históricamente la psicología. Acá les dejo un panorama de los autores que vamos a ver en el módulo 1. La ven a Danzinger, lo ven a colegas nuestros de Mar del Plata, Gustavo Manso y Exa Galarza, que escribieron el documento, digamos, la ficha de cátedra del módulo 1. Tienen al profesor Vilanova, la profesora Doménico, a distintos autores que vamos a ir viendo en este módulo. Una pregunta básica, si nosotros queremos interrogarnos por la historia de la psicología, es ¿cómo definimos psicología, ¿no? Para hacer la historia de algo, primero tenemos que definir ese objeto que va a ser abordado históricamente. Entonces podemos afirmar que no se puede hacer historia de la disciplina si no se explicita primero qué entendemos por psicología. Ahí tenemos un problema, o lo podemos esgrimir como un problema, pero una particularidad, que es que la psicología tiene un nacimiento policéntrico, no nace en un lugar anclada en una geografía, sino que podemos decir en el último cuarto del siglo XIX se produce simultáneamente en distintas latitudes y respondiendo a distintos problemas la emergencia de un conjunto de problemas, de un conjunto de metodologías y de recortes teóricos que van a dar cuenta de una psicología como disciplina de conocimiento separada por lo pronto de la filosofía, de la antropología o de otras disciplinas. Entonces hablamos de nacimiento policéntrico, poli muchos centros, ¿no? Muchos centros, hay un múltiple nacimiento. Ahora bien, queremos definir psicología y nos encontramos con diferentes problemas. Si tomamos una definición estrecha de psicología, por ejemplo, tomamos psicología como psicología experimental o psicología de laboratorio o lo que entenderíamos por psicología científica, podemos incurrir en un sesgo dogmático, porque solamente tomaríamos por psicología aquello que es congruente con mi definición sesgada de psicología, que es psicología es igual a psicología científica. Y por ejemplo, tomo como nacimiento el lugar común del laboratorio psicológico, el laboratorio científico como nacimiento por antonomasia para la psicología como disciplina científica. Ahora bien, si tengo una definición demasiado amplia de psicología y digo, bueno, psicología es lo que está relacionado con la mente, con las sensaciones, con el conocimiento del mundo, con los sentimientos, ¿no? Como desde el lugar que lo querramos plantear, podemos pensar que hay psicología desde que hay humanidad sobre el planeta Tierra, porque siempre hay intelecciones, hay reflexiones sobre los afectos, el intelecto, la forma de relacionarnos. Entonces tendríamos que partir, como de hecho hacen algunos manuales de psicología, a la Grecia presocrática, la Grecia mediterránea, inclusive reflexiones anteriores en el terreno de la filosofía, porque encontramos en la filosofía y en la historia de la cultura en general reflexiones sobre la personalidad, sobre el enfermar, sobre la tristeza, sobre el amor, sobre temas que luego van a ser objetos de intelección psicológica. Dentro de todas estas posibles definiciones,
Alberto Vilanova, que está en este texto de presentación de Dinoménico, habla de una definición pragmática, que es la definición que vamos a adoptar en esta materia, que es definir la psicología partiendo de la profesionalización y los antecedentes intelectuales, sociales y jurídicos vinculados a dicha profesionalización. Podemos pensar, bueno, vamos a hacer la historia de los psicólogos diplomados como psicólogos y de los antecedentes intelectuales, sociales y jurídicos que posibilitaron esa profesionalización. Según Gergengan, que es un historiador de la psicología, es mejor definir simplemente la psicología en función de las actividades profesionales de los psicólogos. Esta es otra definición pragmática. Estas actividades están caracterizadas por una gran diversidad de métodos, temas y consideraciones acerca de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué nos plantea el autor? En lugar de tratar de definir qué es la psicología, pensemos que la psicología es aquello que hacen los psicólogos. ¿Y qué hacen los psicólogos? Un montón de actividades en distintos campos, algunos más básicos, otros más aplicados, y en una diversidad temática que es inabarcable por cualquier definición a priori. Simplemente los psicólogos hacen, investigan, son profesionales en distintos campos, y para hacer una historia de la psicología es mejor tomar esas actividades concretas que hacen los psicólogos e historizarlas. De esta manera nos encontramos con una gran diversidad de métodos, de temas, de objetos, y podemos sostener la afirmación de que la psicología es una disciplina pluriobjetual, muchos objetos, plurimetodológica, y que tiene aristas más conectadas con las ciencias sociales y aristas más conectadas con las ciencias naturales. Respecto de cuestiones que permanecen abiertas para la historia, y no solo la historia de la psicología, sino la historia, podríamos decir, con mayúsculas, están las cuestiones, por ejemplo, del género. En este punto hay que aclarar que el texto de Dinoménico refiere a género no en un sentido de diferencia sexual o teorización sobre la construcción de la identidad, la orientación sexual, sino género en tanto qué tipo de género histórico hacemos cuando hacemos historia de la psicología. La historia, en general, ha diversificado, sobre todo a lo largo del siglo XX, se produjeron grandes diversificaciones de sus géneros tradicionales, que siempre estuvieron representados en la historia de los grandes hombres, y digo grandes hombres entendido estos como varones, y la historia militar, de las batallas, de las conquistas, también la historia hagiográfica de las personalidades, la vida y obra de los santos. Siempre se trató de una historia militar, religiosa o personal de grandes hombres, varones, como representantes de la historia y en el espacio público, bélico, de contienda. A lo largo del siglo XX, por diferentes movimientos dentro de la disciplina histórica, se diversificaron esas maneras de hacer historia y apareció una historia social, cultural, que tenía en cuenta también la historia, por ejemplo, de la economía, la historia de la organización social de una determinada región, y luego ya hacia los años 60 y 70, la disciplina histórica tomó en contacto con otras humanidades y se produjo un estallido de objetos plausibles de ser analizados históricamente. Y comenzaron historias como la historia de la sexualidad, la historia de la vida privada, ¿no? De pronto la historia con mayúsculas era la historia de la vida pública y de la vida privada, cómo comían, cómo dormían, cómo se relacionaba la gente en su vida privada, no era de importancia histórica. Lo mismo sucedió con la historia de las mujeres, ¿no? La historia de la otra mitad de la humanidad, podemos decir la otra mitad de la humanidad más uno, no tenía historia. Entonces, con estos movimientos que instauran otros tipos de historias, surge un estallido y una posibilidad de enfoques diversificados. Nosotros podemos pensar que si queremos hacer una historia de la psicología
amplia. Tenemos que partir de diversos géneros. Nosotros hacemos, por un lado, una historia de las profesiones, porque partimos de la profesionalización, pero no desconocemos la historia intelectual y la historia conceptual, porque cada concepto que utilizamos en nuestra materia y ubicamos históricamente tiene una historia. Es importante que al final de esta asignatura ustedes tengan muy claro que los conceptos, las teorías, las prácticas, todo lo que hace a nuestra disciplina es cronotópico, es hijo de un tiempo y un espacio, y por lo tanto no es ni atemporal, ni ahistórico, ni inmutable, ni una estructura fija a lo largo del tiempo. Entonces, volviendo al tema de los géneros, podemos decir que en historia de la psicología convergen la historia intelectual o conceptual, la historia de las ideas en su formulación más clásica, la historia de las instituciones, porque vamos a ver fundación de instituciones, convergen distintos tipos de género histórico y no nos tenemos que restringir a uno solo, sino que vamos a ir oscilando según el ángulo de la fuente que tratemos en poner el acento en un tipo de historia o en otro tipo de historia. Quizás en algún momento trabajemos más conceptos y en otros momentos trabajemos movimientos institucionales. Otro tema abierto para la historia que también nos convoca a pensar es ¿qué es un hecho histórico? ¿Qué le confiere historicidad a un hecho? ¿Todo pasado es historia? ¿Y qué estatus tiene el hecho histórico? Y acá los invito a repasar lo que ya vieron en epistemología general, ¿no? Respecto a el problema del conocimiento, a distintas posiciones epistemológicas respecto de la realidad. Por un lado, la posición naturalista nos dice que el hecho histórico existe con independencia del historiador. Lo que ocurrió en el pasado es real y yo como historiadora puedo acceder a ese pasado, ¿no? Y hacer una especie de crónica del pasado, relatar lo que el pasado me dice. Esto es una posición bien naturalista y realista, ¿no? Lo real existe y lo puedo conocer. Ustedes seguramente lo vieron en esta posición de realismo aristotélico, ¿no? Donde Aristóteles dice, bueno, la verdad es cuando mi enunciado coincide con lo que la realidad es. Entonces hay un conocimiento directo y un acceso a esa realidad. Esto obviamente tiene muchos problemas desde el punto de vista epistemológico porque sabemos que el historiador ve las cosas a través de la realidad, a través de sus categorías, sus intenciones, sus intereses, su selección, su vida, su subjetividad. Entonces, la posición naturalista de la crónica histórica es criticable. Ahora, en el otro extremo epistemológico podemos pensar en una posición constructivista extrema, donde decimos la historia no existe, no hay nada real, no hay nada asible en el pasado y el historiador proyecta su esquema, sus ideas, sus intereses, sus propensiones y hace un relato de la historia. En este punto, el historiador y el novelista, o la historiadora y la novelista, estarían casi equiparados, porque se trata de narraciones subjetivas sobre el pasado. Ahora bien, nosotros como cátedra, y en general hay cierto consenso dentro de la historia, en adherir a una posición denominada realismo crítico. Pensar que hay un maridaje, ¿no? Hay una relación entre la firmeza ontológica de los hechos, hay fuentes, hay huellas del pasado que perviven en el presente, ¿no? Hay algo que pasó y efectivamente pasó, pero también está el mundo propio del historiador y la historiadora, que selecciona de aquello del pasado lo que es congruente con sus intereses de investigación. Entonces, si uno piensa en historia de la psicología, y las actas de congreso existen. Si en 1905 se celebró un congreso de psicología, esas actas existen los instrumentos de medición que usaba, no sé, José Ingenieros en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Esos instrumentos de medición psicofisiológica existen. No son un invento mío. Ahora, ¿qué interpretación le doy
para qué yo voy a tomar esos instrumentos, qué posición o qué relevancia, qué jerarquía le doy a mi relato histórico, tendrá que ver con mis propios objetivos de investigación histórica y lo que yo selecciono como fuente. Porque en ese continuo de la historia algo puede ser seleccionado como fuente histórica, como una huella del pasado en el presente que me habla sobre ese pasado, y otro sector de huella histórica puede no ser seleccionado por irrelevante. Y esto cambia a través de los géneros históricos y a través de los intereses. Lo que para un historiador es una fuente histórica importante, para otro no lo es. Volviendo al caso de historia de las mujeres, durante mucho tiempo la correspondencia entre personas o los diarios íntimos no fueron una fuente histórica para hacer historia de manera preponderante. Ahora bien, con el surgimiento de historia de la vida privada o historia de las mujeres, que quizás muchas podían expresarse a través de esos canales y no de canales institucionales, bueno, de pronto el diario íntimo, de pronto la carta tomó la relevancia de fuente histórica. Entonces adherimos a esta posición donde hay rastros de los hechos, podemos decir, de este pasado en el presente, y en ese punto hay una firmeza ontológica, pero también hay una actividad creativa, una actividad de selección, una actividad de conferirle sentido que es propia del que investiga en historia. Otro problema que compartimos con la historia es el de la morfología temporal, que es el tiempo, ¿no? Nosotros los historiadores trabajamos con el tiempo, que ya es un problema ontológico. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo subdividimos ese tiempo? Es claro que para hacer ciencia, para estudiar algo, lo tenemos que hacer tangible, asequible, abordable. Entonces, dentro de ese tiempo histórico, que uno puede decir es un continuo de sucesos individidos, lo que hace el historiador es periodizar. Periodizar es establecer cortes a lo largo de ese periodo histórico, que ya está cortado, en parte por años y por siglos, ¿no? Que también tiene su arbitrariedad y su historia. Entonces, en esos cortes que hacen los historiadores, a veces digo hacen y otras veces decimos hacemos, porque yo trabajo en historia, investigo en historia, pero decir que soy una historiadora me resulta demasiado. En esos periodos que recortamos están también nuestros intereses, por eso las periodizaciones no son objetivas. No hay nada en el tiempo, ¿no? Una banderita que se coloca en el tiempo que dicen, bueno, acá terminó, no sé, la caída del Imperio Romano de Oriente, está la conquista de América y se inventó la imprenta, entonces cae la Edad Media, ¿no? Esos son mojones que retrospectivamente se pusieron como indicadores de un cambio de un tiempo histórico a otro tiempo histórico. Por eso es importante que nosotros sepamos que las periodizaciones que vemos en nuestros autores, cuando hablan de periodos, de cortes, son periodizaciones que no son hechos naturales y que, bueno, esto pasó en el primer periodo y no pasó en el segundo, sino que para un historiador puede haber 5 periodos porque tiene una clasificación, no sé, política o de tipo interna, según los parámetros que tenga, y para otro historiador puede haber 2 periodos. Por ejemplo, si pensamos en la historia de la psicología en Argentina, Alberto Vilanova hablaba de un periodo preprofesional y un periodo profesional, 2 periodos, ¿no? Antes de la creación de las carreras de psicología y después de la creación de las carreras. Mientras que Hugo Klappenbach, en un texto que es Periodización de la psicología en la Argentina, habla de 4 o 5 periodos y ahí hace otro tipo de divisiones. Entonces es importante que sepamos que esa morfología temporal que es necesaria para trabajar en historia y para abordar un hecho histórico, también es algo variable y algo que responde a los intereses y a los objetivos de la investigación histórica. Y llegamos entonces a los problemas de la historia de la psicología que tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva crítica, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué conjunto de problemas? Bueno, uno de los problemas que ya enunciamos es por dónde comenzar.
qué tipo de mojón seleccionamos para establecer como punto de partida para hacer esta historia de la psicología. Y un poco lo resolvimos tomando en cuenta el problema de la profesionalización. Otra cuestión es qué incluir en la historia de la psicología, en las diferentes latitudes, con los diferentes campos de producción. Hay un montón de autores, de autoras, de problemas que podemos incluir. ¿Y qué criterio de selección tenemos para esto? El canon, la relevancia, la novedad, la proyección de líneas históricas en problemas actuales, eso también nos coloca a la hora de hacer historia ante una disyuntiva. También si profundizamos o hacemos un mapa general, ¿no? Si tomamos un hecho histórico, algún tipo de psicología en algún momento y hacemos una profundización, una historia crítica, una historia contextual y vemos qué intereses intelectuales se jugaban en ese momento, qué actores eran los que estaban en juego, qué teorías, qué prácticas, o vamos corriendo, creo que acá ya estoy adelantando la respuesta, y hacemos un mapa general de un montón de autores que tiende siempre a nunca ser exhaustivo. Otra cuestión es que si elegimos un enfoque de grandes hombres, que también puede ser incluso de grandes mujeres, o de Zeitgeist, que es una palabra alemana que podríamos decir de contexto, de clima de época, de horizonte de posibilidades de un momento dado. Lo que nosotros proponemos es un enfoque de reconstrucción histórica, de clima de ideas, de clima de época de un momento dado. Si bien la historia biográfica puede ser hermosa, esa historia biográfica siempre está anclada en una historia social, porque consideramos que los conocimientos no surgen de las grandes ideas de los grandes hombres en el vacío o de las grandes mujeres, sino que responden a un interés de época que era lo pensable para ese momento con las categorías disponibles en ese momento. Y otro par que se juega es si tenemos un enfoque positivista, que vamos a ver la clase que viene cuando veamos los trabajos de Kurt Danziger, o hacemos una historia crítica, una historia que tiene determinadas características que ustedes tienen en una hermosa entrevista que le hicieron a Ludwig Benjamin, que es un profesor de historia de la psicología, al que entrevistan y le preguntan, bueno, ¿qué tipo de historia propones como preferible a la hora de enseñar a tus estudiantes? ¿Qué características tiene la historia crítica? Es predominantemente externa. Esto significa que tiene en cuenta el contexto histórico, social, cultural donde se produce el conocimiento. La historia interna es la historia donde la disciplina se mira para adentro, ¿no? Y uno puede, desde una historia interna, estudiar la historia de la psicología como la sucesión de objetos y de métodos dentro del conocimiento psicológico, desgajados de lo social, del contexto de producción de ese conocimiento. La historia crítica es predominantemente externa porque ve a las teorías, a las prácticas, a la profesión misma, respondiendo a un clima de ideas, respondiendo a intereses intelectuales, respondiendo a tensiones de carácter social y profundamente ancladas en lo social. Respecto de si hacemos un recorrido exhaustivo o profundo, la historia crítica opta por la profundidad, porque no se trata en historia de conocer todo, sino de aprender un modo de pensar los problemas de manera histórica. Por ejemplo, si yo entiendo o contextúo históricamente el surgimiento, por ejemplo, del test de Binet, de Alfred Binet, que era un psicólogo francés que teorizó sobre la edad mental, y yo entiendo esta teorización y este desarrollo de test en el marco de la organización del sistema escolar francés a principios de siglo, respondiendo a la organización del país, yo puedo entender ese desarrollo psicológico, esa tecnología que es el test, en el marco de ese conjunto de problemas. Y si yo puedo comprender eso, puedo aplicar ese tipo de razonamiento a cualquier otra teoría, a cualquier otro autor
de la psicología. Necesito aprender un modo de pensar históricamente y no tanto conocer a todos los autores y autoras, porque es imposible, ¿no? La historia crítica desalienta el dogmatismo, porque si yo subrayo el carácter externo del conocimiento, subrayo lo social, no puedo postular ningún conocimiento, ninguna teoría, ninguna práctica como ahistórica, como atemporal, sino que el carácter histórico de la psicología la vuelve profundamente antidogmática, porque yo entiendo que cada teoría, que cada práctica es producto de un contexto histórico y por lo tanto ninguna teoría es mejor que la otra o preferible per se, porque en principio responden a intereses distintos, a contextos distintos, a preguntas de investigación distintas. Entonces desalienta de esta manera el dogmatismo. Subrayar el carácter histórico de la psicología desalienta cualquier posición dogmática. No hay una progresión lineal acumulativa en la historia crítica, porque no se entiende a la ciencia como una empresa que va de un estado de menor conocimiento a una progresión lineal donde cada conocimiento es un ladrillo más en el edificio de la ciencia. No es una posición que ya trabajaron en epistemología, sino que se ve la historia con sus vueltas, con sus diferencias de contextos, su diferencia de problemas, los intereses, los conflictos. No hay una progresión lineal donde hoy estemos mejor que ayer porque el conocimiento fue creciendo de manera escalonada. La historia crítica, a su vez, apela a registros de archivo, apela a las fuentes primarias. Como ya señalé, fuente es cualquier rastro del pasado en el presente. Y dentro de las fuentes uno puede diferenciar las fuentes primarias de primera mano, donde está el autor por el autor mismo. Entonces nosotros leemos a Freud por Freud, a Watson por Watson, a Engel por Engel, como vamos a leer en esta cursada. O tenemos una fuente secundaria, donde alguien nos cuenta qué opinaba, qué teorizaba este autor. La fuente primaria tiene ese carácter crítico de no tener la traducción o la interpretación o la selección de alguien que me cuenta lo que dice otro autor, sino que tiene ese carácter primigenio que la hace más accesible y más directa desde una perspectiva crítica. También, desde la historia crítica, se evita dos falacias que son muy comunes en la historia. Por un lado, la falacia presentista, que es mirar al pasado desde el contexto valorativo del presente. Eso es inevitable porque no tenemos la máquina del tiempo para ir al pasado y si la tuviéramos no podemos despejarnos y desembarazarnos de todas nuestras categorías y ser seres humanos de ese momento. Siempre miramos al pasado desde el presente. Pero una cuestión es saberlo y tener ese resguardo de ¿estoy proyectando mi esquema valorativo del presente para contemplar el pasado acríticamente? ¿O estoy tratando de reconstruir esa teoría, ese autor, ese hecho histórico en ese momento, con los intereses de ese momento, ¿no? Una visión casi como del antropólogo que de principios, ¿no? de siglo que iba y reconstruía el conjunto de valores de una sociedad que tenía sentido en ese momento y para esa sociedad. Entonces, en ese punto el presentismo es algo que siempre pasa, pero que tenemos que evitarlo como falacia, como una proyección acrítica de lo que hoy pensamos que es la psicología hacia el pasado. Otra falacia muy común que tenemos que evitar es el justificacionismo, que es trazar líneas espurias de filiación, o sea, seleccionar del pasado aquello que es congruente con mi sistema de ideas del presente. Por ejemplo, decir, no, lo que yo digo en realidad está apoyado en lo que dijo, no sé, Wundt en la psicología de los pueblos, Vygotsky y Cole, y en realidad yo estoy seleccionando de la historia de la psicología lo que es congruente, lo que respalda lo que estoy afirmando y estoy obviamente descartando aquello que no respalda. Esa es otra falacia histórica, porque lo que se pretende es una reconstrucción completa de la historia de la psicología de un momento histórico particular. Esta frase de Kurt Danziger resume lo que venimos trabajando y dice:
Solo cuando las ideas se analizan desde el principio como construcciones humanas producidas por agentes sociales en condiciones históricas específicas, contamos con un marco aplicable a la historia crítica. Yo siempre le digo a los estudiantes, si ustedes entienden y pueden explicar cada una de las componentes de esta oración, aprobaron la materia porque realmente condensa nuestra propuesta respecto de la historia crítica. Vamos desglosándola. Solo cuando las ideas se analizan desde el principio como construcciones humanas, ¿no? Entonces estamos pensando en, ideas psicológicas analizadas desde el vamos como construcciones humanas, no como objetos de la naturaleza, ahistóricos, asociales, sino como construcciones, como elaboraciones que realizan los propios seres humanos, ¿no? Producidas por agentes sociales, la palabra agencia no es azarosa, habla de personas con intereses, con ambiciones, con comportamiento dirigido a fines, entonces son agentes sociales. Uno no es un reflejo pasivo de la sociedad en la que habita, sino que hay una agencia, hay un margen de dirección de la motivación, de los intereses. Entonces, las ideas psicológicas son construcciones humanas producidas por agentes sociales, personas con intenciones, con intereses, con afanes sociales, inmersos en un contexto social, en condiciones históricas específicas, en condiciones en coordenadas de tiempo, espacio, geografía, época, lo que conversamos en unas filminas atrás, en una cronotopía particular, ¿no? Donde se producen estas ideas, donde se producen estas construcciones con agencia, con intereses, solamente cuando entendemos todas estas variables contamos con un marco aplicable a la historia crítica. Entonces, partiendo de lo antedicho y de que tenemos que analizar las ideas psicológicas producidas en contextos particulares, es que retomamos esto que dijimos al comienzo de que la psicología tiene un nacimiento policéntrico, que no podemos ubicar en una sola geografía ni en un solo programa de investigación al nacimiento de la psicología. Hugo Klappenbach menciona 3 programas presentes en el nacimiento pluricéntrico de la psicología. Por un lado, la psicología académica alemana, centrada en el problema del sujeto del conocimiento. Y esto lo vamos a tratar en el módulo 1 cuando veamos la propuesta de Wilhelm Wundt. Se trata de una psicología pura, centrada en cómo conocemos y qué teorías sobre el conocimiento podemos formular desde una psicología. El problema es el problema del conocimiento y hablamos de una psicología académica, gestada en el marco de la universidad. Otro programa es la psicología francesa, centrada en los problemas de la patología y la clínica. Entonces estamos hablando de otra preocupación, una preocupación por la cura de la enfermedad, por la resolución de problemas prácticos, clínicos, de índole clínica, y otra geografía que es esta psicología francesa que vamos a ver en el módulo 3 cuando veamos a Ribot, a Janet y a Dumas. Y por otra parte, otro programa que podemos ubicar en este nacimiento policéntrico de la psicología es la psicología anglosajona. Particularmente nosotros vamos a ver un texto de Angel en Estados Unidos centrada en el problema de la adaptación del individuo al medio. Una psicología que va a tomar como pilar el evolucionismo y se va a preocupar por cómo el individuo se adapta al medio. Fíjense qué distintos son los tipos de problema y las distintas geografías que dan lugar a este nacimiento pluricéntrico de la psicología, y podemos nombrar más posibles nacimientos aún. Y de la mano de estos 3 posibles nacimientos, de estos 3 programas de investigación, vamos a señalar con Hugo Besetti 3 tradiciones o líneas de construcción que aparecen a finales del siglo XIX y que van a dar curso a distintas psicologías. Por una parte, la psicofísica y sus derivaciones en las psicologías experimentales, todo el recorrido de la fisiología y la medición psicológica de laboratorio. Por otra parte, la psicopatología y sus consecuencias en la clínica de la hipnosis y la psicoterapia. Todas las clasificaciones psicopatológicas y sus derivaciones de métodos novedosos
para abordar el padecimiento mental. Y por otra parte, de la mano del problema de la adaptación que nombramos anteriormente, está el evolucionismo y sus efectos sobre la psicología comparada y evolutiva. De pronto, con el evolucionismo, el niño, el animal, el enfermo también pasa a ser objeto de intelección psicológica porque va a interesar la evolución de una determinada función, la continuidad evolutiva a lo largo de la filogénesis de determinada función entre los animales y los hombres, y así sucesivamente. Bueno, por ahora terminamos esta primera parte del teórico y vamos a continuar con otro video que va a tratar sobre los dos modelos de la mente que están presentes también como bibliografía de este primer encuentro.